Hola a todos, quiero darles la bienvenida a esta charla sobre cómo abordar a un familiar o a un amigo con alguna adicción. Soy Anamel, psicoterapeuta, especialista en manejo de adicciones. Antes que nada, y a lo que las demás personas se van conectando, vamos a darle un poquito de tiempo, me gustaría que vayamos viendo este video donde una médica de especialista en terapia de familia nos enseña algunos tips de qué hacer y qué no hacer con un miembro de la familia con diagnóstico o aún sin diagnosticar con adicción y qué es lo que a lo largo de esta charla vamos a ir viendo. Vamos a ver un poquito. Del grupo familiar que tiene diagnóstico de adicción, es importante que tengamos en cuenta que debemos implementar acciones de acompañamiento. Entonces, primero, como vamos a explicar qué no se debe hacer. No se debe cuidar y proteger. ¿Qué es cuidar y proteger? Perseguir, esculcar, hacer muchas llamadas, estar pendiente de cada una de las acciones del paciente, resolverle las cosas por él, sobreinvolucrarnos en lo que él está haciendo. Estamos asumiendo que ya conocemos que el paciente consume y ya hemos buscado ayuda. Entonces, cuando ya estamos en el proceso donde está el paciente en una rehabilitación, debemos implementar acciones de acompañar. ¿Qué es acompañar desde el punto de vista de la familia o esos seres queridos que habitan con el paciente? Es mostrarle nuestro afecto en el sentido de explicarle que estamos con él, pero es él quien se debe empoderar de su proceso. Es no resolverle a él todas sus dificultades, permitir que él piense qué debe hacer, que se vuelva crítico para con su situación. Acompañar es también otorgar al paciente estímulos afectivos a través de un abrazo, una caricia, una nota, a través de gratificaciones, decirles vas muy bien, lo vas a lograr, eres capaz, vamos a salir adelante, tú puedes. Nunca dar estímulos materiales, que sean cosas grandes o desbordadas para que el paciente o haga un proceso o continúe el tratamiento. Estas acciones de acompañamiento y las acciones de no cuidar y proteger están específicamente determinadas para familias que ya conocen que en su familiar hay un diagnóstico de adicción y ya están inmersas en un proceso de rehabilitación. Lo contrario es cuando conocemos que hay un miembro de la familia con diagnóstico de adicción, pero que aún no hemos ingresado a un proceso ni hemos buscado ayuda. Entonces, lo primero es sentarnos con la persona, hablarle de que conocemos la situación, confrontarlo en relación a lo que está pasando, decirle que ya lo sabemos y brindarle todo nuestro apoyo y ayuda. Inicialmente, no hablarle con palabras soeces, vulgares, descalificativas, palabras invalidantes. Simplemente decirle que a través de nuestro amor infinito vamos a estar ahí para apoyarlo y acompañarlo, y ya vendrán todas las acciones que describí a continuación. Todo esto se hace a través de un abordaje integral de un equipo interdisciplinario en una institución como la. Bueno, y tal como le comenté, pues ya se han ido agregando varias personas, así que bienvenidas. Y aquí estamos. Así es, estamos dando unos minutitos a lo que se agregan varias personas y así, bueno, después de haber visto este videíto, podemos ver ahora, eh, tal como le comenté al inicio, mi nombre es Anamel, psicoterapeuta especialista en adicciones. Llevo años tratando pacientes para superar su adicción junto a sus familiares, y es por esta razón que he querido realizar esta charla, porque muchas veces los familiares juegan un rol importante, tanto en el tratamiento, pero así también sufren mucho, y por eso se denominan codependientes, porque están viendo su familiar o su amigo con esta necesidad de ayuda de que necesita protección, y el familiar no sabe realmente cómo tratar y abordar estos temas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces el objetivo, claro, es proporcionar herramientas y conocimientos necesarios para brindar el apoyo efectivo y fomentar el cambio positivo en la vida de sus seres queridos. Y claro, iniciaremos explicando obviamente desde el principio. Acá,
Vamos a explicar un poquito. ¿Qué es una adicción? Y la adicción no es más que una enfermedad, claro, que se caracteriza, bueno, y vuelvo y hago, es una enfermedad, subrayado, porque muchas veces hay mucho estigma con esto. Muchas veces tenemos nuestro familiar, nuestro ser querido, nuestro amigo, y decimos, oye, nos desesperamos, oye, pero tú puedes dejar esto, tú lo vas a, tú puedes lograrlo, solo es proponértelo, y no. Es como si tuviéramos un dolor de muela, con proponérnoslo no se va a recuperar. Un dolor de cabeza, si no tomamos un analgésico, si es una sinusitis, tampoco se va a recuperar. Y básicamente va de esto. Con el tema de las adicciones hay mucho estigma con esto, porque la gente entiende el común, que es algo que la persona lo puede parar en el momento que lo decida y realmente es una enfermedad y se necesita ayuda. Entonces, ya abundando un poquito de esto, se caracteriza por dependencia física, hay una dependencia física, psicológica y emocional hacia una sustancia, pero también hacia una actividad en particular. La adicción ofrece placer o estímulos a la persona que le padece e incluso llega a modificar su conducta. Esta patología se convierte en un hábito compulsivo que no podemos controlar y la mayoría de las veces interfiere con nuestra vida cotidiana. Ahí es donde ya va afectando un poco todo el tema de calidad, de la calidad de vida, de nuestro comportamiento, el trabajo. Ya eso lo iremos viendo más adelante. Por no hablar también del impacto en la salud de las personas que la padecen. Cuando un individuo no consigue el estímulo al cual es dependiente, se produce el síndrome de abstinencia. Entonces, han escuchado también un poco sobre esto. Esto no es más que la manifestación de una serie de síntomas al no realizar la conducta o la conducta o ingerir la sustancia química que está acostumbrado. Esto produce síntomas como depresión, insomnio, y eso se va prolongando en el tiempo. También quisiera comentarles qué factores causan una adicción, para ir entrando un poquito en contexto. Los factores de riesgo en las adicciones pueden variar y estar influenciados por factores ambientales, individuales, sociales. Tenemos dentro de los comunes la predisposición genética y los genes pueden influir en la manera en que el cerebro responde a las sustancias adictivas desde el primer día, en el caso de consumo, desde el primer día de consumo. Esto es algo que ya está demostrado científicamente. La historia familiar, tener antecedentes de familiares con algún tipo de adicción también es uno de los factores que la causan. Factores psicológicos como la baja autoestima, impulsividad, la falta de herramientas y de estrategias, el estrés, las adversidades socioeconómicas, pues, como son el desempleo, la pobreza, la falta de apoyo social en situaciones difíciles. Esto también contribuye al riesgo. Es bueno también mencionar dentro de nuestro tema, los tipos de adicciones. Las adicciones suelen ser tanto a sustancias como comportamentales, o sea, o de conducta. Dentro de estas hay dos grupos y tenemos adicción a una sustancia que ya sabemos más o menos de qué va. Es una situación que se produce cuando el individuo depende de una sustancia o compuesto químico que le brinda un estado de satisfacción. Este componente llega a la sangre a través del cerebro y produce cambios en su forma de funcionar, o sea, altera la parte cognitiva. También tenemos la adicción a una actividad o conducta, que son las comportamentales. Este tipo de dependencia sucede cuando una persona practica alguna actividad o conducta que le genera un estado de bienestar.
Los casos más comunes son la ludopatía, o sea, a la ludopatía, la adicción a los videojuegos, que es algo muy en boga. De hecho, hace poco ya lo diagnosticó la OMS como un trastorno. Eh, a la comida, al deporte, al trabajo, a las redes sociales. Hay un sinfín de adicciones comportamentales, a las compras. Estas adicciones, este tipo, pueden generar varios problemas. La adicción al juego, a las compras, afecta la situación económica gravemente de los individuos. O sea, personas que pierden como lo pueden haber visto, personas que pierden su vivienda, personas que pierden sus valores, sus posesiones, y esto va a más. La adicción a los videojuegos ha surgido debido a los avances tecnológicos y esta dependencia aparece cada vez en edades más tempranas. Cada vez vemos más niños enganchados al tema de los videojuegos y las nuevas tecnologías han creado también otras nuevas adicciones como al teléfono, a las redes sociales y al internet en general. En estos tipos de adicciones, porque cada una tiene sus, vamos a decir, sus características, pero bueno, hay señales que se pueden ver a manera general que implican a los dos grupos. Y esto es, la persona comienza a perder el control, comienza a desinteresarse de actividades que antes le parecían normales, o sea, placenteras, se aíslan, empiezan a tener un bajo rendimiento a nivel profesional o en la escuela. Pueden empezar a aparecer problemas financieros, eso es característico también en los dos grupos. Comienzan a generarse conflictos en las relaciones, tanto en las relaciones familiares como en las relaciones externas. ¿Por qué? Porque ya todo lo que gira alrededor de la persona es en torno al consumo, es ese momento al consumo o a realizar esa actividad que me genera dependencia, que estoy enganchado. ¿Y qué es lo que usualmente hago? Quiero estar solo para poder realizar mi conducta. Quiero aislarme para que no me vean y todo este tipo de comportamientos. Y presentan también comportamientos extraños a los habituales, más o menos va por donde esto que le acabo de comentar. Se aíslan, ya no les interesa compartir con los amigos, ya no les interesa la comida familiar y ese tipo de comportamientos. Hablando un poquito ahora de cómo abordar y motivar a estos pacientes a buscar ayuda. Y esto realmente, abordar a un familiar o amigo con una adicción puede ser una situación bastante difícil y compleja, porque se involucran tus sentimientos de cómo tú quieres que esa persona salga. Hay unos sentimientos muchas veces mezclados entre culpabilidad, dependiendo del rango familiar en el que te encuentres. Culpabilidad si eres padre, por ejemplo, porque cómo no pudiste darte cuenta, cómo no pudiste ver, y ahí se genera ese sentimiento. Pero también el sentimiento de eh, ira, muchas veces, el sentimiento de rabia, de por qué caíste en eso, y por qué estás ahí, por qué no me buscaste y todo esto. Pero para esto hay que recordar lo que hablábamos al inicio, acordarnos que es una enfermedad y que muchas veces quieren salir, la gran mayoría de las veces quieren salir, pero no encuentran el camino. Y ahí es donde entra nuestro rol de brindar esa ayuda y ese soporte para que ellos se sientan acogidos y puedan tomar una decisión de rehabilitarse. Entonces, es importante tener en cuenta estos factores que vamos a hablar ahora, porque así podemos brindar un apoyo efectivo y fomentar el cambio positivo. Y estos son, establece un momento y lugar adecuado. Si tú notas que tu familiar
cualquier persona que estimes y le vas a hablar sobre este tema, trata de que sea en un lugar privado, tranquilo, de no anteponer, dejar ver tus sentimientos, pero no anteponerlo ante los de él, que recuerda que el enfermo es la persona. Entonces, guarda un poquito todo esto, aunque sí le vas a hacer saber cómo te sientes de una manera pausada. Entonces, donde puedan hablar ese momento tranquilo, relajadamente, en privado, no hay necesidad de hacer un acto público de esto, sin interrupciones. Expresa tu preocupación, expresa por qué has llegado al punto de abordarlo, qué has visto, qué hacía antes, que ahora no, cómo está afectando esto, ese comportamiento, el entorno, de una manera clara y tranquila. Hazle saber lo que te está preocupando y cómo esta vida, cómo este comportamiento está cambiando su vida, cómo se está afectando su vida y sobre todo lo más importante, evita juicios o críticas y reproches. Escucha atentamente su perspectiva. Tómate el tiempo de escuchar, ofrece un espacio para que esa persona pueda expresar sus sentimientos, si quiere expresarlo, y experiencias, sobre todo sin interrupciones. Déjalo que se exprese, que se desahogue. Y escúchalo sin juzgar, demostrando empatía y comprensión. Evite culpar o etiquetar. No lo culpes por su adicción, ni lo etiquetes como adicto o palabras comunes del ardor popular, porque ya si esa persona ya se ha abierto y te está manifestando cómo se siente, no es justo hacerle llamar, o sea, llamarle de todos estos calificativos realmente que son ofensivos y que la persona, si se está abriendo, es porque realmente quiere hacer algún tipo de cambio y muchas veces no, y como ya les he comentado, no puede. ¿Qué pasa cuando empezamos a usar este tipo de calificativo? Bueno, que esto puede generar un rechazo y cerrar la puerta del diálogo. Entonces, precisamente eso es lo que no queremos. Si estamos abordando es porque queremos que la persona abra la puerta y esté dispuesto a dialogar y hacer cambios valiosos en su vida. Exprésale tu apoyo incondicional. Hazle saber que lo apoyas incondicionalmente, sin importar las dificultades que puedan enfrentar. Refuerza su autoestima y alienta sus esfuerzos por superar la adicción. Que aunque hay que hacerle saber que aunque la adicción es algo que tiene que decidirlo esa persona, pero que estás ahí, que confías en él y en que va a realizar un cambio y que el cambio es importante. Eso es sumamente importante para los individuos, las personas con trastornos adictivos, ya que eh, hay cifras también por la OMS donde un alto porcentaje de pacientes que reciben apoyo, que tienen el apoyo de sus familias, tienen una mayor probabilidad de eh, eh, superar las etapas que conlleva el tratamiento y finalizarlo y volverse a reinsertar de una manera saludable a la sociedad y cambiar estos hábitos. Establece límites saludables, importantísimo. Establece tus límites sobre lo que puedes y lo que no puedes aceptar en la relación. ¿Por qué? Porque si no lo estableces, te vas a arrastrar emocionalmente y esa persona te necesita porque va a necesitar en algún punto tu refugio, o sea, va a necesitar de ti para llevar este proceso. Entonces, es bueno que establezcas tu límite, lo que estás dispuesto y no. Por ejemplo, si su comportamiento es perjudicial para ti y para otros, establece esos límites para proteger tu bienestar emocional. Ok, yo te ayudo hasta aquí, pero de aquí a acá tienes que esa parte hacerlo y de acuerdo a los cambios que yo vaya viendo, entonces vamos reintegrando y vamos adoptando
esas, vamos adoptando esas situaciones y voy haciendo tales cosas contigo, pero primero hay que ver, primero que la persona se esfuerce para que no te arrastres con ella. Y importantísimo, busque ayuda profesional si es necesario. Si la situación se vuelve demasiado desafiante, ya sea que la persona cuando lo abordes no quiere, no lo reconoce, no todo el mundo está en la capacidad de reconocer que tiene algún trastorno, alguna conducta que no es saludable, es importante que tú busques ayuda. ¿Por qué? Porque si es tu familiar, viven en tu techo contigo y todo esto te va a seguir afectando, obviamente, de manera significativa. Entonces, con herramientas y ayuda, tú puedes lograr obtener esos mecanismos para tú poder lidiar con la situación y ir abordando de una manera estratégica para ir llevando a esa persona a que reconozca, pero es un proceso y eso es con ayuda de un profesional que lo puedes hacer, porque solo te vas a desesperar eh, y no vas a lograr los objetivos porque no vas a tener las herramientas adecuadas. Recuerde que tu papel como familiar o amigo es fundamental para el bienestar de la persona con la condición. Al brindar el apoyo incondicional, comprensión y orientación, tú puedes contribuir, claro, significativamente a su recuperación y a mejorar su calidad de vida. Pero tú tienes que estar sano y, o sea, no puedes dejarte arrastrar. Es por eso la importancia de que busques ayuda de un profesional para que tú puedas seguir gestionando la situación con la persona, pero de una manera sana. Entonces, hay tres síntomas también comunes que comparten las personas con algún tipo de trastorno adictivo. Y eh, estos síntomas son, bueno, comportamientos obsesivos compulsivos que provocan consecuencias negativas a corto y largo plazo. Por lo general, los trastornos adictivos comparten los mismos síntomas, aunque varían en intensidad y aumento. Esto es de acuerdo a los dos tipos que les mencioné, tanto a las de conducta como los de sustancia. Comparten estos síntomas. ¿Y cuáles son estos? La necesidad compulsiva de consumir, que es el deseo de experimentar el alivio o la recompensa que produce el consumo o la conducta. Y esto lo que hace que se realice de forma continuada, una compulsividad, necesito esto y hasta que no lo hago, no estoy tranquilo porque necesito esa recompensa. La dificultad, claro, de controlar los impulsos, por eso es una enfermedad, porque no podemos controlar. Por eso cuando una vez estamos en esas etapas no podemos salir solo, necesitamos obviamente ayuda, necesitamos recursos. El consumo excesivo provoca a que la persona pierda el control a pesar de ser consciente de los problemas. La persona está siendo consciente de que eso está afectando a mi familia, de que eso está afectando mi calidad de vida, afectándome en el trabajo, pero no puedo parar. Y es ahí donde entra el estigma y la disyuntiva de las personas en el alrededor que dicen, pero es que no ve que le está haciendo daño. ¿Por qué no para? Porque no puede. Realmente de eso se trata la enfermedad. El consumo de otras sustancias. Muchas veces una persona, se da mucho en el caso de las sustancias químicas, por ejemplo, muchas veces toman alcohol y lo combinan con algún tipo de otra sustancia o comportamiento para conseguir un mayor efecto, para conseguir un mayor sentimiento o una mejor gratificación. Esto es bastante común. Otra de las características que comparten es el síndrome de abstinencia, que es el cerebro está acostumbrado cada cierto tiempo, el cerebro de la persona con dependencia o con un trastorno adictivo, a recibir este estímulo concreto para evitar síntomas y sensaciones desagradables.
como el estrés, la angustia, los cambios de humor o del desánimo. Este síndrome aparece cuando se deja de consumir esta sustancia o no se realiza el comportamiento concreto y se vuelve y se necesita volver a realizarlo. O sea, es constantemente volver a realizar este comportamiento para volver a sentir esa gratificación. Pero si no lo hago, tengo todo un sinnúmero de síntomas que me van a ir llevando, me voy a estresar, me van a dar temblores, me van a dar calambres, taquicardia, angustia, todo eso es parte del síndrome de abstinencia. Voy a estar súper cansado, bueno, todo este conjunto de síntomas que dependiendo el tipo de sustancia se puede ver, el tipo de sustancia o el comportamiento se puede ya ir más a fondo y ver específicamente que más muchas veces en el caso de las personas con alcohol, bueno, esto puede ocasionar hasta inclusive en casos graves la muerte, el síndrome, que ya eso tiene otro tipo de abordaje. Una persona que toma alcohol de manera recurrente y que ya está en ciertos niveles, eso se hace a través de una evaluación para determinarlo, no puede dejar de golpe tomar el alcohol y ya eso es otro tipo de tratamiento porque le puede causar efectos catastróficos. Entonces, bueno, la alteración de la conducta, también la exposición continua a los efectos de las drogas o la satisfacción de experimentar esas sensaciones son cada vez mayores. Los cambios cerebrales, otro aspecto súper importante, porque estos cambios afectan la manera de pensar. Hay una distorsión cognitiva. O sea, la mayoría de las personas que desarrollan una adicción piensa que pueden controlarla. Ese es el mayor, vamos a escuchar casi en un 90% alguna persona que tiene un trastorno adictivo, dice, no, 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 yo estoy bien, ya yo lo reconozco, yo controlo. No, esto le llamamos en el ámbito de la terapia en adicciones, le llamamos el autoengaño. Es esa falsa creencia que puedes controlar, pero realmente no controlas nada porque ya hay una distorsión cognitiva, hay un daño cerebral, o sea, hay una percepción cerebral que no es la realidad, es una alteración de la cognición. Entonces, tú crees que va súper bien, crees que vas derecho, crees que lo estás haciendo, pero no, realmente no sucede porque ya, o sea, ya hay una distorsión, lo que he comentado anteriormente. Este tipo de personas, o sea, cuando estamos a ese nivel, no ven los riesgos ni las consecuencias. Simplemente creen que lo manejan todo y que lo controlan, pero pasan años y siguen ahí. No, yo controlo. Hay gente que dura 10, 15, lo que sea. Cada persona es diferente. Si yo lo controlo, si yo hago esto, si lo hago aquello, pero no puede en ningún momento dejar de hacer el comportamiento o la sustancia. Entonces, otra de las características, bueno, las recaídas son parte también de inclusive del tratamiento. En determinadas ocasiones hay personas que se le dificulta, eso va dependiendo de cada quien, llevar el tratamiento de forma continua. Esto no quiere decir que la persona no vaya a recuperarse. La recaída es parte inclusive del proceso. Lo importante es el aprendizaje y cómo la persona sale de una recaída. Por este motivo, el familiar que está al lado, por eso también necesita ayuda, porque el familiar va muy emocionado, ¿no? Tengo mi familiar que, o sea, está feliz, tengo mi pareja, tengo mi hermano que está en el tratamiento, ya todo va bien, lleva 6 meses limpio esto, pero tuvo una recaída y así mismo se derrumba todo y el familiar se derrumba también, claro, porque dice tanto esfuerzo y ahora para atrás y empieza un síndrome catastrófico y qué va a pasar ahora y todo esto, bueno, por eso también necesitas familiar o amigo, por eso también necesitas ayuda, porque con estrategia puedes gestionar esta parte también y entender que es parte del proceso y entender cómo manejar, o sea, cómo dirigirte hacia tu familiar en este proceso, porque muchas veces
en el momento que tú quieres decirle algo de alguna forma, quizás no es el momento y el terapeuta es el que te va a dar las directrices de cómo actuar en estos casos. También tenemos las etapas de la adicción. Y dentro de la etapa de la adicción está la experimental, que es cuando todo inicia, cuando experimentamos por primera vez ese comportamiento o esa experimentación de la sustancia. En esta etapa la persona puede sentirse intrigada y motivada hacia la sustancia o la actividad y puede experimentar sensaciones placenteras o de alivio. Sin embargo, aún existe una dependencia física o psicológica estamos en esta etapa inicial. La etapa de abuso, en esta etapa ya vamos un poquito, va a más, el uso de la sustancia o la actividad se intensifica y la persona empieza a tener problemas relacionados con su consumo. Estos problemas pueden incluir conflictos familiares, llego tarde al trabajo, no estoy de una manera óptima al trabajo o la escuela, no estoy de una manera óptima, estoy más distraído, así como también empiezan quizás problemas legales o financieros, dejo de pagar cosas porque ya ese dinero lo estoy tomando para mi sustancia o mi actividad. Las etapas de la dependencia, ya es una etapa donde la persona desarrolla una dependencia física o psicológica de la sustancia. Esto significa que el cuerpo y la mente ya están totalmente concentrados en ese momento de ese consumo o de la actividad y ya deja de interesarse en todo tipo de actividades que sea de uso, o sea, lo que antes era placentero y lo normal, compartir con la familia, todo esto deja de interesarle. Y empieza a sentir ya los síndromes de la abstinencia, ya en esta etapa. Ya cuando estamos acá, empieza ya, si no hace el comportamiento o si no tiene la sustancia con la regularidad, ya empieza a notarse el mal humor, los cambios de comportamiento y todo esto. Y la etapa de deterioro, que ya en esta etapa la adicción ha causado un deterioro significativo en su vida. La persona puede experimentar graves problemas o serios problemas de salud física y mental, así como las relaciones personales y profesionales. En casos extremos, la adicción, claro, puede llevar a la muerte. Esto es en el caso de las adicciones a sustancias químicas. Realmente hay un alto porcentaje de que o terminas en el hospital o terminas en la cárcel por algún problema, que estabas en el bar y se armó una pelea y esto es súper, súper común. O ibas caminando por la calle, habías tomado y no viste el semáforo, te metiste en rojo y te atropellaron y esas son usualmente las cosas que pasan ya en una etapa mucho más avanzada donde ya no tenemos, ya la cognición se nos ha afectado de una manera significativa. También tenemos los trastornos mentales asociados con la adicción, que eso también desencadena. Por ejemplo, en las adicciones comportamentales, que tiene que ver quizás con videojuegos y todo esto, usualmente hay problemas en el túnel carpiano, claro, porque si estamos, o ludopatía o el internet, si estamos con el mouse y esta actividad, o sea, le damos una sobrecarga acá al túnel carpiano y terminamos con ese tipo de problema, también con trastornos en las comportamentales, también con trastornos depresivos. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de cosas. Yo quiero parar de dejar de hacer esta conducta de jugar y me está afectando financieramente, pero no puedo y tengo que buscar dinero y sigo haciendo más cosas y eso degenera un trastorno depresivo. Trastornos de ansiedad también por la necesidad
de hacer la conducta o de ingerir la sustancia. Estos trastornos también pueden contribuir a, puede ser también que la persona venga ya con estos trastornos y también puedan contribuir al desarrollo de la adicción. También eso pasa, y ya esto es cuando hablamos de la trastornos bidependientes, que tienen un trastorno de base, algún trastorno de depresión, ansiedad y esto, o bipolar, y también tienen un trastorno de adicción. Estos trastornos, claro, pueden empeorar las consecuencias de la adicción por sus características. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de tratamiento. Tipos de tratamientos. Y en los tipos de tratamientos, bueno, los más comunes tenemos, voy a mencionar tres, tenemos los centros de día. Los centros de día son centros que tú vas en un horario, por ejemplo, desde la mañana hasta la tarde, por ejemplo, de 10 de la mañana a 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estos tipos de centros son un lugar, un espacio físico donde el familiar, la persona, el paciente, va y realiza un sinnúmero de actividades. Esto bajo supervisión, claro, y logra que la persona esté concentrada y participando de una serie de actividades, lo que elimina es parte claro, de su tratamiento, y elimina cualquier inquietud, deseo de consumo y todo esto, y los van concientizando sobre estas etapas. También tenemos los centros ambulatorios. Son centros donde se hace una terapia regularmente de acuerdo a las especificaciones de las personas. Se hacen terapias grupales, se hacen terapias individuales y se da un seguimiento diario o varias veces a la semana. Estos centros usualmente son elegidos por personas que tienen a su cargo sus familias, que trabajan y tienen sus actividades cotidianas, donde no pueden irse simplemente y dejar a la persona y dejar sus obligaciones, porque tienen obligaciones que cumplir, sino que le dedican una hora y media diaria o 2 o 3 veces por semana a realizar este tipo de tratamientos, que también son bastante efectivos. Y claro, ya tenemos otro tipo de tratamiento, que son los centros de internamiento, cuando el paciente muchas veces está en una condición de que necesita estar en un centro recluido con vigilancia 24 horas para tener mayor éxito en su recuperación. Las etapas de cuando una persona necesita el tratamiento, ¿qué tratamiento necesita? Esto se evalúa con ayuda profesional. Se evalúa, ok, mira, esta persona por su condición, cada caso es independiente, por su condición actual, le conviene hacer X tratamiento. Y entonces ya la persona va. Entonces, aquí tenemos tipos de tratamiento. Bueno, y como psicoterapeuta, claro, y especialista en adicciones, yo ofrezco un tratamiento. Yo tengo una especialización en manejo intensivo en adicciones. Entonces es un tratamiento personalizado, precisamente, un centro ambulatorio, un tratamiento personalizado donde se diseña, hay un modelo preestablecido, pero se adecúa en base a la necesidad de la persona. En cuanto a si la persona necesita hacer más consultas individuales que grupales, o sea, eso se ve con cada persona en la evaluación que realizamos. Entonces, es un tratamiento que también tiene una comunidad donde interactúan todas las personas y se intercambian contenido y mensajes, claro, moderada obviamente por los monitores. Y
y pueden tener una interacción, porque eso es parte del tratamiento también, diluir las informaciones. Este tratamiento es personalizado, es diario, donde hay un seguimiento constante y estricto sobre, con terapias y estrategias cognitivo-conductuales, estrategias de afrontamiento, y vamos acompañando al paciente en cada etapa de su recuperación. Entonces, ahora vamos a las preguntitas. A ver, continúo por acá, voy a abrir, bueno, aquí el chat. Acá. Ok, dice, ¿cómo yo puedo saber qué tratamiento debe llevar mi familiar? Bueno, para esto es importante eh, que bueno, ya esta parte sería una evaluación al paciente. Pero antes que eso, por ejemplo, lo que yo te puedo ofrecer es, primero que nos reunamos, esa primera reunión, tú como familiar es gratuita, donde te abundo más y vemos más el caso específico de tu familiar, para saber si no tienes idea de cómo abordarlo o si todavía tiene dudas de cómo abordar la persona, donde podemos afianzar más un poco más esa parte, y te puedo brindar las estrategias ya a manera personal, de acuerdo a la persona, de acuerdo al tipo de adicción que tiene y todo esto. Esto lo podemos hacer gratuitamente. Sería una primera sesión, y lo podemos hacer vía online como también vía presencial. Entonces, ya esa pregunta específica, ¿cómo yo puedo saber qué tratamiento debe llevar el paciente? Ya es una evaluación con el paciente. Venimos a una primera visita. Entonces, ya mirando el paciente y conociendo un poco sobre su historia y su patrón de consumo, entonces te puedo especificar, te puedo hacer sugerencia. Mira, este paciente puede hacer un tratamiento ambulatorio, o no, mira, este paciente necesita realmente internamiento para poder afianzar un poco más su recuperación, o en un centro de día, porque el paciente puede permitirse estar ahí y va a estar totalmente bajo supervisión. Entonces, ya esto va a depender un poco del estado del paciente y cómo sea su historial de consumo. Sí, gracias hago la cita en tu página. Puedes realizar la cita en mi página, en www.anamel.com. Déjame poner acá el contacto. Acá están los contactos. La puedes hacer vía WhatsApp, la puedes hacer vía el DM del Instagram, y también la puedes hacer en el website. Ahí puedes encontrar todo, puedes realizar, mandarme un mensaje, y coordinamos esa primera sesión, que sería como decidas, ya sea contigo, o sería con el paciente, como lo consideres. Si es posible, ¿qué tiempo dura el tratamiento ambulatorio que ofreces? Eh, hay, esa es una pregunta bastante común. Y lo que pasa con esto es que depende de cada caso es individual. Entonces, decirte dura 6 meses, dura 9 meses, dura un año. El tratamiento con trastornos, o sea, el tratamiento para trastornos adictivos, digamos que no tiene fin, pero no lo quiero poner de esa manera catastrófica. Digamos, hay una etapa donde la persona se recupera, ¿verdad? Le toma el tiempo que le tome, cada quien es individual. Y hay otra etapa que es de seguimiento, porque una persona, una vez sufre algún trastorno de adicción, debe por lo menos una vez o cada 15 días tener algún contacto con un grupo de apoyo. Esto no quiere decir que va a durar en terapia intensiva toda su vida, pero sí, luego de realizar su tratamiento, tener algún tipo de contacto con grupo de apoyo. Por ejemplo, hay muchos Alcohólicos Anónimos. Acá también estamos en formación de un
grupo de apoyo donde las personas van a poder interactuar. Ya estos grupos inclusive han cambiado la modalidad debido a la tecnología. Ya hay grupos que lo hacemos vía online, que ya la persona no tiene precisamente que trasladarse si no puede, porque las actividades cotidianas no se lo permiten. Entonces es básicamente eso. Pero el tiempo, digamos que de 6 a 9 meses podemos decir que hay que el paciente ya ha pasado por un proceso de reconocimiento, de psicoeducación, está más concientizado sobre el tema, ya al haber dejado la sustancia, también está más consciente que eso también pasa. Entonces, a partir de ahí ya vemos si se podría dar una de alta, se podría o reducir los tiempos de la visita. El tratamiento ambulatorio que ofreces es una terapia individual y o familiar. El tratamiento que ofrezco va en una combinación, porque yo entiendo que la terapia para una persona con trastorno adictivo, o sea, es lo que me ha demostrado en mi experiencia, debe llevar las dos partes. Entonces, hay días de la semana que estaremos con el paciente y días o sea, y momentos que incluiremos, pero hay una alta interacción entre el familiar y la terapia. O sea, no es que vamos, o sea, va es una combinación porque es importante ese apoyo y esa retroalimentación constante con el familiar, porque el familiar, luego que el paciente sale de acá, el familiar es que está con la persona y es el que ve los comportamientos. Entonces es importante que trabajemos de la mano. Entonces sí, contesto tu pregunta. Siempre, bueno, gracias. No sé si hay algo más que quieran preguntar. Estoy aquí, exacto, ahí están los contactos, estamos aquí disponibles. Ya en esa sesión, claro, esa cosa te explico ya más a fondo realmente el programa. Sí, yo estoy en Barcelona, en Carrer Castella 40. Eso es en el CP 08018. Estoy a pocos metros de Gloriés. Es súper fácil acceso. Accesas tanto por el tram, tanto por el bicing y todo esto. Por acá hay parking y bueno, estamos aquí a tu orden. Perfecto. Bueno, ya como te comentaba o como les comentaba, claro, ya en esa primera sesión te explico detalladamente el tratamiento, o sea, realmente el programa que utilizamos y todo esto, o sea, a fondo ya con detalle, pero si no sería que de hecho creo que ya se me está, si no me apuro, se me termina la reunión, y se me corta, pero bueno, ya ahí te explico más a fondo todo y contesto todas tus preguntas. También podemos hacer, como te comenté, la primera sesión podemos hacer online, como la podemos hacer presencial. Así que quedo a sus órdenes. Y ya esto me ha avisado que se me está cerrando. Así que bueno, un verdadero, un verdadero placer. Espero que les haya servido esta pequeña introducción de cómo abordar al familiar. También ofrezco acompañamiento en este proceso, que eso también a manera individualizada, ya sea que el paciente quiera o no, porque también si el paciente no quiere tener, no hay un reconocimiento de síntomas o de que su vida se está viendo afectada, no es su momento, también te llevo un acompañamiento contigo de cómo manejar esta situación, porque es una situación realmente compleja y requiere de esa atención y sobre todo de esas estrategias de cómo lidiar con esto. Así que, bueno, nada, quedo a sus órdenes. Así que ha sido un placer. Ya me tengo que ir porque se va a cerrar. Sí, perfecto. Yo espero el contacto. Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias.